¿Puede el Estado usar la fuerza bruta para imponer el orden? Hoy nos metemos de lleno en una de las operaciones policiales más polémicas de Río de Janeiro, un caso donde la espada del Estado choca, pero de frente, con la balanza de la justicia. Y todo empieza con esta imagen. Es una imagen que te golpea, es difícil apartar la mirada. Son 27 hombres, sin camiseta, con la cabeza gacha, en un gesto de derrota total. Para algunos, esta es la foto de la victoria contra el crimen. Para otros, es una exhibición de humillación. Y es justo en esa tensión, en esa doble lectura, donde vamos a indagar. Y así llegamos a la madre del cordero, la pregunta que lo cambia todo. Para proteger a la gente, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado? Y más importante todavía, ¿hasta dónde debe llegar? Lo que pasa en Río no es un problema sencillo para nada. Es lo que podríamos llamar un nudo gordiano. Un lío tan monumental que parece que no tiene solución. Como aquel nudo que Alejandro Magno cortó de un espadazo, aquí la seguridad y la justicia están tan enredadas que cualquier movimiento parece complicarlo todo todavía más. Vale, vamos a ello. Para entender por qué el Estado actúa como actúa, primero hay que entender a quién se enfrenta. Hay que ponerle cara al enemigo, el Comando Vermelho. El Comando Vermelho no apareció de la nada. Nació en los años 70, en las cárceles de la dictadura brasileña. Allí se juntaron delincuentes comunes con presos políticos y aprendieron, vaya si aprendieron de organización, de estrategia. En los 80 y 90 llevaron todo eso a las favelas, tomando el control con el narcotráfico. Y hoy, hoy son otra cosa. Se han convertido en una auténtica corporación del crimen, a nivel mundial. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este monstruo, pensemos en este número, 28,5 millones de personas. Esa es la cantidad de gente que se calcula que vive en Brasil bajo la influencia de grupos criminales. No es un barrio, no es una ciudad, es, en la práctica, un Estado dentro del Estado, un poder paralelo que le echa un pulso al gobierno. Y como cualquier multinacional, han diversificado el negocio. Ya no es solo la cocaína que va. Ahora se dedican al tráfico de armas, a la minería ilegal que está destrozando el Amazonas, e incluso controlan servicios básicos en las favelas, como el gas o Internet. Cada punto de esta lista es un tentáculo que se agarra a la economía y a la sociedad. Y claro, todo ese negocio mueve una cantidad de dinero que cuesta hasta imaginar. 52,000 millones de reales. Es una cifra que marea. Y ojo, que eso es lo que destapó una única operación policial, la llamada Carbono Oculto. Con estas cifras, el crimen organizado no es una banda, es una de las empresas más grandes de Brasil. Bueno, pues ante un poder de estas dimensiones, el Estado decide que no puede andarse con chiquitas. Considera que tiene que responder con la misma fuerza, y para eso desenvaina la espada. La postura del gobierno, expresada aquí por el gobernador Castro, es muy clara. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Cuando un grupo armado te desafía en tu propia casa, la única respuesta posible es la fuerza. Para ellos, es una cuestión de supervivencia, de proteger a los inocentes, cueste lo que cueste. Y que nadie se confunda, esto no fue una simple redada policial, no. Después de un año de trabajo de inteligencia, lo que la policía se encontró fue una guerra urbana, en toda regla. Se enfrentaron a grupos que usaban tácticas militares, drones cargados con explosivos, autobuses cruzados para hacer barricadas y armas de guerra. Y esta violencia, claro, tuvo un coste humano, un coste muy alto para las fuerzas del orden. 4 policías murieron en la operación. Y esa cifra pesa mucho. Para muchos justifica por sí sola una respuesta implacable. Pero aquí es donde la historia se tuerce. Porque una cosa es la legitimidad del objetivo y otra muy distinta son los medios que se usan para conseguirlo. Y es aquí donde la espada del Estado empieza a proyectar una sombra muy, muy oscura. En este punto, el relato se parte en dos. Por un lado tenemos la justificación oficial, proteger a la gente, desmantelar una red criminal, vengar a los policías caídos. Lógico. Pero por el otro, empiezan a surgir las acusaciones. Hablan de detenidos humillados, de informes sobre ejecuciones extrajudiciales y de testimonios que ponen los pelos de punta, como el de una decapitación usada, literalmente, como un trofeo de guerra. La reacción internacional no se hizo esperar. Y fue contundente. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU solo necesitó una palabra para describir lo que sentía al ver estas denuncias. Horrorizada. Una palabra que resuena como un martillazo. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta que da un poco de vértigo. Si el Estado, para imponer la ley, acaba pisoteándola, ¿no se está convirtiendo en lo mismo que dice combatir? ¿En qué se diferencia entonces del enemigo? Y así caemos en lo que se conoce como la trampa de la mano dura. La idea suena bien, ¿verdad? Una respuesta fuerte, decidida, da resultados espectaculares, de los que salen en las noticias, y electoralmente funciona, la gente lo aplaude.
Pero la trampa es que a largo plazo es un desastre. Genera más odio, más ganas de venganza y alimenta el mismo ciclo de violencia que se suponía que iba a romper. Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, ¿cuál es la salida? El debate no puede ser un simple o todo o nada, no puede ser fuerza bruta contra inacción. Se trata de encontrar el equilibrio. Se trata de exigirle al Estado que sea capaz de usar la espada, sí, pero también la balanza. Porque la solución real necesita las dos cosas. Necesita la firmeza de la espada para defender a la sociedad, para ser contundente contra el crimen. Pero también necesita la precisión milimétrica de una balanza, para impartir justicia, para no caer en la barbarie. Entonces, ¿cómo se avanza desde aquí? Pues lo primero es reconocer la realidad. Era necesario actuar contra un poder tan violento. Pero, y esto es lo más importante, hay que redefinir lo que significa ganar. La victoria no es un contador de bajas enemigas. La victoria de verdad es desmantelar sus redes financieras, cortar sus líneas de suministro. Y eso se hace con inteligencia, no solo con balas. Y todo, absolutamente todo, actuando dentro de la ley. El objetivo final, por tanto, tiene que ser doble. Se necesita una seguridad que sea implacable, por supuesto, pero tiene que ir siempre de la mano de una justicia que sea impecable. Solo así se puede cortar de verdad ese nudo gordiano. Y terminamos con esto, con una pregunta que se queda flotando en el aire. Frente a un enemigo tan brutal, ¿qué es la verdadera victoria? ¿Es la aniquilación o es la justicia?